nosotros ahora vamos a lo que sería el módulo 2, ¿ya? Aquí ya nos vamos a ir adentrando ya a cosas más específicas, ¿ya? Vamos a ir hablando de la introducción al buceo adaptado y la adaptación a los entornos acuáticos, ¿ya? Vamos a ir hablando un poquito física, fisiología, ¿ya? Pero Ujú. como te decía, la idea es que sea ojalá como un conversatorio, ¿ya? Para Ya. que vayamos, sea lo más ameno posible la clase, a pesar de que es por las redes, digamos, ¿ya? Entonces, vamos entrando a un concepto importante, la presión, que esto es lo que nosotros vamos a sentir al sumergirnos. Vamos a sumergirnos en un líquido es más denso que el aire, por lo tanto tiene mayor peso específico por un determinado volumen. Entonces, al entrar al agua, esa agua también nos va como a aplastar, ¿ya? O nos va a aplastar, sencillamente. Y eso va a tener ciertos efectos en el cuerpo. Entonces, esta presión, ¿ya? Que en el fondo está definido porque la presión puede definirse, ¿ya? Por unidad de área, unidades de medida, perdón, disculpa, la presión puede definirse como la fuerza por unidad de área. Si tú ves en la pantalla, es como cuánta fuerza estoy apretando en la palma, ¿ya? Voy a sentir ahí, ¿ya? Unidades de presión, vamos a hablar, está imperial y en métrico. Yo en general me vas a escuchar a mí hablar en métrico, porque nosotros acá en Chile hablamos en sistema métrico, ¿ya? Y cuando nosotros estemos hablando de la presión, vamos a hablar también de un concepto que es importante para nosotros. Vamos a hablar de varias presiones. Presión atmosférica, que es del nivel del mar hacia el espacio, ¿ya? La presión hidrostática, que es la presión que está desde la línea de agua hacia abajo, ¿ya? Y Ujú. la presión absoluta, que va a ser la suma de la presión atmosférica y la presión hidrostática, ¿ya? Y cuando hablamos de presión ambiente, ya vamos a asumir que ya, por ejemplo, que ahora aquí estaba mirando mi barómetro, tenemos 1010 milibares, ¿ya? O 1005 bajando, ¿ya? Entonces, hay que entender que nosotros, ¿cierto? La presión, primero que nada, estamos nosotros sometidos a una presión. Esa presión que nosotros estamos sometidos, ¿ya? Es producto de la columna de gases que tenemos sobre nosotros, ¿ya? Ujú. Esta es la presión atmosférica, que nosotros no nos damos cuenta. Estamos acostumbrados. Todo lo que está sometido en la Tierra tiene esta presión, que medida por unidades métricas sería equivalente a un ATA, a un bar, mejor dicho, que equivale a 1 kilogramo por centímetro cuadrado o 14,7 PSI, ¿ya? Que es una libra por pulgada cuadrada, ¿ya? Eso en términos Ujú. generales, si lo hablamos como presión absoluta, va a ser un ATA, ¿ya? Esta ATA, PSI y VAR es lo que vamos a usar nosotros normalmente, pero yo voy a reforzar lo que es VAR por el tema métrico, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la presión hidrostática es la presión ejercida, ¿cierto?, por el agua salada o dulce. Si estamos buceando en un lago, ya, obviamente agua dulce que nos va a apretar. También podríamos bucear en algunos ríos, ¿ya? Entonces, vamos a ir sometiéndonos. Acá, por ejemplo, este pequeño bosquejo, ¿cierto? Está la luna, una aeronave, un barco, y acá hay un buceador, que así te vas a ver luego, una tortuga, ¿cierto? La fauna, un submarino. Entonces, la presión absoluta que se mide en ATA va a ser la presión atmosférica más la presión hidrostática, ¿ya? ¿Se comprende? Sí. ¿Ya? Entonces, la presión ambiente se refiere a que la presión se utilizaría indistintamente con presión absoluta o total, ¿ya? Es lo que nos rodea. Y cosas de la presión, ¿ya? Vamos aquí a entender un concepto que es importante. Esa presión atmosférica que tenemos arriba, ¿ya? Que equivale a un bar, cuando uno lo lleva a temas matemáticos, se da cuenta de que cada 10 metros de agua salada, de columna de agua salada, yo vuelvo a tener otro bar, ¿ya? O sea, cuando yo digo que estoy a 10 metros de profundidad, tengo un bar por presión atmosférica, un bar por la columna de 10 metros, eso quiere decir que a 10 metros tenemos dos bares. Si yo voy a 20 metros, voy a tener tres bares de presión y así en la medida que yo me voy sumergiendo, ¿ya? ¿Se comprende? Sí. ¿Ya? Entonces, eso va a tener un efecto importante, ¿ya? Déjame ver aquí que se vea bien. En esta gráfica que intenté yo confeccionar, ¿ya? En la cual, acá atrás, ¿ya? Ups, ¿qué? Ahí.
Bueno, aquí lo intenté graficar de una forma más dinámica, se puede decir. ¿Ya? A nivel del mar tenemos un bar, y aquí en 10 metros vamos a tener una presión de un bar, o 14.7 psi, y eso va cada 10 metros de profundidad. Vamos a hablar que tenemos acá 1 más 1, 2 ATA, más 1, 3 ATA, más otro bar, 4 ATA. ¿Ya? ¿En qué se va a traducir esto? En que vamos a comprender, ¿ya?, que la presión, ¿cierto?, ejercida, por ejemplo, sobre un líquido, no lo comprime. El líquido se va a adaptar al recipiente que lo contiene. Si nosotros vamos a presionar un sólido, técnicamente no se debería comprimir si está compacto. Pero si queremos tomar un gas, el gas es compresible, se comprime. O sea, el aire que nos rodea se comprime. Si nosotros tuviésemos un globo de 1 litro, de un volumen de 1 litro, o una botella vacía de bebida, una gaseosa, de algo, ¿cierto? Cerrada pero sin Ujú. líquido adentro, yo al bajar a 10 metros de profundidad, como tengo una presión que es el doble, esa botella de 1 litro se transforma en un recipiente que va a tener un volumen de medio litro. Si yo me voy a 20 metros, va a tener 1/3 de ese volumen. Si voy a 30 metros, va a tener 1/4. Ahora bien, si tú ves esto, vas a comprender que algo que es más pequeño bajo el agua, en la medida que disminuye la presión, se va a ir expandiendo proporcionalmente o inversamente a lo que te mostré. Entonces, nosotros cuando hablemos de bucear, vamos a hablar que tenemos que manejar nuestro compensador, nuestro equipo, Ujú. sacándole aire, liberando el exceso de gas para poder sumergirnos. Pero cuando vayamos ascendiendo, volviendo a superficie, vamos a hablar de que a nuestro compensador va a haber que sacarle el exceso de gas, y si nuestro traje es seco, vamos a tener que sacarle el gas. También va a estar relacionado con el gas que respiramos. También. ¿Ya? Vamos bien ahí, ¿cierto? Sí, súper. Bien. Entonces, algunos preguntan, Daniel, ¿qué pasa con la presión y el consumo? Porque estamos respirando aire, ¿cierto? Y vamos a ir finalmente nosotros buceando con un cilindro en nuestra espalda que tiene también un volumen limitado de gas. Aquí es muy importante comprender, ¿ya?, que nosotros cuando vamos a bucear, ¿ya?, vamos a estar Ujú. consumiendo, ¿cierto?, una cantidad determinada de gas. Entonces, esa cantidad de gas que vamos a estar consumiendo, ¿ya?, va a estar relacionada con digamos, nuestro consumo en una respiración. Entonces, hay una tabla en el manual americano, más la experiencia propia de uno, en la cual uno puede tabular nuestro consumo. Cuando una persona duerme aproximadamente, descansa, está durmiendo, consume entre 6 a 8 litros por minuto de aire, ¿ya? Cuando uno está, por ejemplo, como nosotros sentados, quizás estamos en unos 10 litros. Si uno camina suavecito, conversa, algo muy relajado, 14 litros por minuto. En el buceo se habla que un buceador que está haciendo sus cosas bien, va a depender de su contextura, ¿cierto?, de su fisiología, su estado físico, estaría consumiendo entre 20 y 30 litros por minuto aproximadamente. Eso también se va a ver afectado por las condiciones medioambientales. Por ejemplo, no es lo mismo bucear en nuestra bahía, en nuestro mar, que ir a bucear a un agua más caliente, ¿ya?, Mm. más clara, por ejemplo, Islas Canarias, Lanzarote, ¿cierto?, que quedan en el Mediterráneo, perdón, no en el Mediterráneo, quedan en el Atlántico, ¿cierto?, continente africano, donde Ujú. obviamente al estar con menos equipo, con un agua más caliente y mejor visibilidad, el consumo disminuye. Pero saliéndonos ya de esos aspectos, en términos generales, si yo consumiese, por ejemplo, 20 litros por minuto o 30 litros por minuto, resulta que ese gas al sumergirse a 10 metros va a tener una presión el doble, se va a disminuir el volumen, pero el cuerpo necesita 20 litros. ¿Qué hace el cuerpo? Va a respirar el doble de gas. O sea, va a respirar 40 litros por minuto aquí, y aquí serían 60 litros por minuto. Si yo bajase a 20 metros, se comprime ese gas 3 veces, pero yo igual necesito mantener 20 litros. Por lo tanto, voy a respirar un volumen 3 veces superior que el de acá. O sea, 60 litros y acá sería 90. Y así vamos descendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que yo voy buceando más profundo, mi consumo aumenta. Por lo tanto, mi tiempo de fondo, mi tiempo de buceo, en la medida que voy más profundo, con un mismo cilindro en todas las profundidades, va a ser menor a mayor profundidad que más cerca de superficie. ¿Se entiende? Sí, claro.
¿Ya? Entonces, eso es importante. Ahora bien, hay que comprender, yo siempre hago esta referencia, yo tengo alumnos que son a veces muy grandes y me dicen, Daniel, consumo mucho gas y se comparan con una persona como yo, que soy más chico. Entonces yo le digo, un camión no puede consumir lo mismo que un auto. Tiene más fuerza, Claro. más motor, más maquinaria. Entonces hay que tener cuidado cuando alguien quiere compararse con otra persona, ¿ya? En lo que se refiere al consumo. Pues tienen que hacer una comparación equivalente de dos personas y no dos personas distintas, tanto en sexo, en físico, fisiología, actividad deportiva, etcétera, que hay millones de factores ¿ya? que nos hacen a todos distintos, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y también afecta el estrés y la forma de bucear. Entonces, en esto hay el tema métrico, un ATA es igual a un bar, 10 metros es igual a un bar, ¿cierto? Presión absoluta, profundidad en metros, ¿ya? Vamos comprendiendo. Dentro de la presión vamos a tener, ¿cierto? Lo que se denomina presión manométrica, ¿ya? Que es lo que indica el instrumento, ¿ya? Eso uno los va calibrando. Manómetros son calibrados para leer cero en superficie, o sea, no consideran el bar o la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, uno tiene que ir mirando bien su instrumentación, va a depender del equipo, va a depender del tipo de buceo, lo que yo quiera hacer seguramente y lo que esté mirando. Entonces, cuando nosotros hablamos los efectos de la presión en el aire y en el agua, ¿cierto? Vamos comprendiendo, ¿ya? Que nosotros aquí, ¿ya? Vamos a ir respirando gases. En esta foto, aquí el buceador ya no va con un circuito abierto, va con un circuito cerrado. O sea, hay muchas formas de bucear. También lleva un cilindro al costado, que eso lo vamos a ir viendo dentro de lo que te mencionaba en lo que la filosofía y la política de la agencia Andy. ¿Ya? Entonces, lo que hablábamos, la materia está en sólido, estamos en condición líquida, ¿ya? Y está en estado gaseoso, siendo el estado gaseoso el que en este momento a nosotros nos interesa porque es compresible, ¿ya? Se va a comprimir el gas, Ujú. ¿ya? Entonces, en base a eso, tenemos que entender también y comprender que el cuerpo humano, como yo lo había dicho por ahí, es un 70% aproximadamente, un 70-75% líquido, Ujú. un 30-25% somos espacios con gases, por ejemplo, los pulmones, ¿ya? Así que cuando uno dice, ¿por qué cuando nos sumergimos no nos colapsamos? Porque somos un líquido, técnicamente, ¿ya? Ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Pero aquí hay que mencionar, ¿cierto? Que los espacios con aire en el cuerpo humano, por ejemplo, son los oídos, los pulmones, los intestinos, senos paranasales, entre otros, ¿ya? Acá una buena foto, cuando uno habla del SMB, por ejemplo, y quiere hacer ciertas relaciones, aquí ves una pareja de buceadores, ¿ya? Y ahí usando un SMB, una boya marcadora para indicar dónde están, Ujú. ¿ya? Entonces, el efecto de la presión en el aire y en el agua, ¿ya? Acá es importante esta ley. El señor Boyle, un gran científico, él dice, la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuanto la temperatura es constante, ¿ya? ¿En qué se va a traducir esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a generar finalmente? La ley de Boyle. ¿Qué quiere decir esto? Que si quiero yo mantener, ¿cierto? Tengo una presión, acá un volumen, una presión y un volumen, lo que nos quiere decir que si sube la presión, el volumen aumenta la presión, disminuye el volumen, y si quiero que aumente el volumen, tiene que disminuir la presión. Es lo que vimos en la gráfica en la medida que íbamos viendo este volumen y nos íbamos sumergiendo, que en el fondo viene dada por la ley de Boyle, que nos expresa este efecto físico. Entonces, yo siempre digo a los alumnos, acordarse que para sumergirse tenemos que sacarle todo el aire al compensador y todo el aire al traje seco. La idea es que cuando yo te coloque el lastre, te coloque el lastre justo que necesitas, no que vayas sobre la estrada, porque eso no es bucear, ¿ya? Eso es literalmente hundirse. Entonces, en general, uno, para poder hundirse, cuando está bien lastrado, el agua, si yo tengo mi compensador desinflado y mi traje seco desinflado, el agua debería llegarme a la pera. Yo con mis piernas hacia abajo en posición recta. Bastaría que yo exhale, apriete mi abdomen y me comienzo a hundir. Una vez que me comienzo a hundir, me coloco horizontal y de ahí ya voy descendiendo. Y la misma presión del agua continúa haciendo el trabajo y voy buceando sin problema. ¿Ya? Es lo mismo que vimos anteriormente para recordarlo, pero acá va a ser relevante, ¿cierto?, acordarse de esto. ¿Ya?
Y importante para comprender que en la medida que yo respiro más profundo, como consumo mayor cantidad de gas o de aire, ya voy a absorber mayor cantidad de nitrógeno. Ese nitrógeno, que es un gas inerte dentro del aire, cuando voy ascendiendo lo tengo que ir liberando. Por lo tanto, vamos a ir conversando que nuestra velocidad de ascenso es de 9 metros por minuto. Imagínate lo que es caminar en una pieza a 5 metros, tú dirías de una pared a la otra, me demoro aproximadamente 35 segundos. Y tú dices 1, 2, 3. O sea, es lento. ¿Ya? En el buceo se hace todo en forma tranquila, en forma lenta. Nada se hace en forma violenta. Tenemos que razonar, pensar, actuar, ascender tranquilamente, buscar nuestro equipo, siempre tener el control de lo que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Vamos bien, Pamela? Sí, súper. ¿Ya? Entonces, la relación entre el volumen y la presión. ¿Ya? En superficie, en lo que hablaba Boyle, ¿ya? Un gas está comprimido, se mantienen las moléculas, no hay mayor problema. Pero en la medida que yo voy sumergiendo, ¿cierto? Este gas, voy a presionando este gas bajo el agua y la presión aumenta, este gas se comprime, ¿ya? Va a tener una mayor presión, ¿ya? Y si la presión disminuye, este gas se va a expandir, va a usar todo ese volumen, ¿ya? Entonces, siempre, como lo mencionábamos nosotros, vamos a ir viendo de que yo te voy a decir, respira tranquila, nunca deje de respirar. Si vamos más profundo, el buceo lo vamos a cortar. El cuerpo se adapta. Nuestra respiración en el buceo va a ser más profunda, va a ser... Eso va a hacer que en la medida que voy más profundo, respiro mayor cantidad de gas, ¿ya? ¿Cierto? Mayor volumen, el gas va a ser más denso. Y tú lo vas a ir sintiendo en forma suave, pero lo vas a sentir, ¿ya? Entonces, esto lo hemos mencionado. Y aquí es importante lo que está marcado en azul. El mayor cambio de volumen ocurre en los primeros 10 metros de profundidad. ¿Ya? Y realmente, si uno se va a un detalle, podría decir que los primeros 5 metros de profundidad, donde están los 5 metros, donde está el mayor cambio de presión. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la presión en los 10 metros aumenta el doble. ¿Ya? Basta que si yo estoy a los 5 metros, hago una inspiración profunda, saque mi pancita y me voy a ascender, sin mayor problema. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo en dibujo, como sería una botella que se va comprimiendo, ¿cierto? ¿Ya? En la medida que se va sumergiendo. ¿Ya? ¿Qué cosas nos podrían a pasar en el agua? Vamos a hablar que, por ejemplo, un traje seco que va cerrado, si yo no le inyecto aire, vas a ver que tiene una válvula para inyectar el aire, el traje se va a apretar, se van a producir lo que se llama squeezes en inglés, como unos pequeños chupones, ¿ya? Que van a doler, ya se va a comprimir. El traje neopreno se va a apretar, ¿ya? Consumo de aire aumenta. Y obviamente la densidad del gas que respiramos también va a ser más densa porque hay mayor volumen por respiración. Entonces, ya aquí ponemos, esto es un naufragio acá de la ciudad del Paraíso. Teníamos muy buena visibilidad ese día para que tú veas la fauna y la flora, lo que se puede encontrar acá. ¿Ya? Los principales efectos de la presión en el descenso, ¿cierto? El apriete, lo que llaman squeeze, ¿cierto? Vamos a hablar de que pueden suceder barotrauma, lesiones por presión, ¿ya? ¿Cierto? Y esto van a ser generalmente por falla de igualar. Vamos a cuidar nuestro oído. Nuestros oídos van a tener un espacio con aire y vamos a hablar de compensar. ¿Ya? Vamos a hablar de que tenemos que cuidarnos. Por ejemplo, ahora hace frío, uno se cuida, se coloca, si sale afuera, se coloca un gorro, si sale a bucear, se coloca un gorro, se protege. ¿Ya? Entonces, la anatomía del oído, ¿ya? Acá que es importante el oído, vamos a hablar que el oído exterior, el oído medio y el interior, donde tenemos nuestra trompa de Eustaquio y nuestra membrana timpánica. Por eso es importante cuando a un buceador le dicen, ¿estás resfriado? Sí, estoy algo resfriado. Bueno, mejor que no bucees. ¿Por qué? Porque es muy difícil que pueda compensar, que pueda ingresar aire por la trompa de Eustaquio hacia el oído. ¿Cómo se ve esto? ¿Ya? ¿Ya? Aquí veo otro canal auditivo, ¿cierto? El oído externo, el tímpano, es la membrana, ¿ya? ¿Qué es lo que va a suceder, ¿cierto? Con este oído, que tiene dos funciones, audición y equilibrio, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de igualar presión. Nosotros tenemos que lograr siempre que la presión externa, donde entra agua, esté igual a la presión interna, ¿ya?
para eso vamos a tener tres formas de poder compensar. La más sencilla es como bostezar, muevo la mandíbula, por favor intenta hacerlo, ¿ya? Y debería sentir que mis oídos Mm. se destapan, ¿ya? La segunda es enrollar la lengua hacia atrás y trago un poquito de saliva y debería producirse el mismo efecto. Y la tercera, la más común, pero técnicamente la más violenta para el oído, es que me aprieto la nariz, soplo hacia la nariz y eso hace que el aire se devuelva y se vaya a la trompa de Eustaquio, ¿ya? Y compense con la membrana. Todo esto que te estoy diciendo, por favor, lo haces y tiene que ser suave. Los oídos, la membrana son finitas, no hay que hacerlo violento, porque nos podríamos autocausar algún daño. Entonces, en la medida que yo voy buceando, perdón, ya tengo que ir compensando previamente. Entonces, igualar presión debe lograrse antes de sentir el dolor, ¿ya? Si estamos resfriados, tenemos infecciones, o exceso de consumo de cigarrillos, etcétera, quizás nos va a costar, ¿ya? Si no podemos igualar, no vamos a bucear, ¿ya? Si sientes molestias en tu oído, vas a indicarlo con tu dedo hacia el oído y hasta ahí llega el buceo. Si seguimos bajando, lo que va a suceder es que te vamos a causarnos un daño. Lo otro que es importante, no usar tapones de oído, porque si no los tapones se van a ir hacia adentro, por la misma presión del agua, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo, cierto? El oído normal, ¿cierto? Lo tomamos acá, estamos con la presión externa y la interna, y en la medida que vamos sumergiendo, si nosotros no compensamos, esta membrana se va a ir doblando, si acá tenemos mucosidades, ¿cierto? Y finalmente esto nos puede producir una ruptura, ¿ya? Entonces, eso va a causar malestar, dolor, ¿ya? Vértigo. El oído se va a recuperar, pero lo vamos a pasar mal, ¿ya? Entonces, lo que aquí es importante en esto es siempre estar precavido. Normalmente yo te voy a decir, antes de subirte al bote, compensa. En el bote te voy a decir que vuelvas a compensar y en el agua cuando nos sumerjamos te voy a decir compensar. Y te voy a recordando compensar pues, sin ningún problema en los primeros 10 metros, sobre todo los 3 metros. Si tú llegas a Pero tener, uno dime, va compensando mientras sienta la molestia o cada no, cierto tiempo igual. la idea es que tú compensas antes de sentir la molestia. Antes de sumergirse, por ejemplo, voy a apretar la nariz, compensa. Voy descendiendo a los Ok. 2 metros, vuelvo a compensar a los 4. Si siento un pequeño malestar en el oído, me detengo inmediatamente, compenso. Si tengo un problema para compensar, disminuyo la profundidad porque disminuye la presión, compenso. Si ya 2 veces no me resulta compensar, lo que yo aconsejo es abortar el buceo. ¿Ya? Ya. Vamos a nosotros en este caso, los primeros buceos descendemos por un cabo, por una línea. Así que te puedes afirmar ahí para no irte hacia el fondo y no forzar el oído. La idea es que nos cuidemos, ¿ya? Yo, claro, voy a mirar tu expresión, pero no puedo sentir el dolor que tú estás sintiendo. La idea es que no tengas dolor, ¿ya? Por eso vamos a preocuparnos de ir compensando, de ir sacando la mandíbula antes. Te voy a preguntar si estás bien, si estás resfriada, etcétera, para que podamos estar tranquilos, ¿ya? Entonces, todos estos daños van a causarnos problemas, náuseas, vértigo, etcétera. Entonces, hay que evitar que esto suceda. Están los procedimientos, está la forma de hacerlo, y eso se logra literalmente previniendo, ¿ya? Lo que hemos conversado recién, ¿ya? Entonces, es muy importante que tú también entiendas el descenso lento y el autocuidado, ¿ya? Te diría que lo principal, en términos generales, viene a ser el autocuidado, ¿ya? También podría darse una situación anómala cuando ascendemos, lo que se llama el bloqueo inverso. O sea, que el aire que tenemos aquí al interior del oído, de la trompa Eustaquio, sea mayor que la presión externa cuando vamos ascendiendo. A veces se puede ver que la caperuza que nos colocamos nos ajusta mucho, que uno hace, la abre, se asegura que entre agua, ¿ya? Para compensar. También se puede ver algún tema de mucosidad y que hay que hacer lo mismo, mantengo la profundidad, no la disminuyo y compenso. Hay casos en que de repente ya ha sido necesario como sacarse regular, deformar la mandíbula y ponérselo, generarse un autoestornudo, ¿ya? Lo importante es que todas estas cosas tú sepas la solución al problema. Siempre vas a bucear Ya. acompañada. Si yo tengo un problema, le indico al compañero, mi compañero está cerca mío y él me acompaña ante cualquier eventualidad, ¿ya? Entonces, ya, acá por ejemplo hay unos buceadores. Todas estas son gente que yo conozco que
¿Ya? Entonces, perdón, aquí vamos a ver principal efecto de la presión, ¿cierto? El mareo por diferencias de presión. También hay gente que se marea bajo el agua. No es tan común a veces encontrárselo, pero hay gente que se marea en el bote y entra al agua, se marea un poco, a veces vomitan literalmente bajo el agua y después siguen buceando sin problema. ¿Ya? Eso son cosas que pueden pasar. ¿Por qué? Porque el oído intenta equilibrar, ¿ya? Y no siempre eso va sucediendo de la mejor forma o como uno quisiera, ¿ya? ¿Se entiende, Pame? ¿Sí? Ya. La Sí, prevención, vamos a hablar podría ir a siempre, buscar para sonarme. por supuesto que sí. Igual, tiro. Ya. Entonces, nosotros acá, ¿cierto? En la prevención, siempre acá va a ser importante, ¿ya? Si estamos con frío o alergia, si no nos sentimos bien, no hay que bucear. Yo siempre menciono que el buceo es una actividad deportiva para pasarlo bien, ¿ya? Cosas que son fundamentales, ¿ya? El bloqueo nasal, ¿cierto? Otras cosas que pueden pasar, ¿cierto? Cuando yo tengo, por ejemplo, sinusitis, ¿ya? Nuestros senos paranasales, ¿ya? Están con mucosidades, ¿ya? Eh, si eso nosotros ingresa, no podemos entrarle gases, aire, compensar, nos va a doler, van a sentir como pinchazo. A veces le pasa a las personas con resfríos muy fuertes, ¿ya? ¿Ya? Por eso hay que ir considerando todos estos detalles, ¿ya? Dolor, literalmente, si tiene síntomas, parar, ecualizar, y si nosotros no lo podemos solucionar, literalmente abortamos el buceo. Si tú me ves, yo siempre aquí digo, ¿ya? Abortar el buceo ante los problemas. La idea es pasarlo bien. Si tú se sientes mal, a superficie. Así de sencillo, ¿ya? No bucear con un resfriado, gripe o sinusitis, descender siempre lentamente, ¿ya? Resfriarse es Ok. normal, ¿ok? Así que no es nada del otro mundo. Resfriarse es algo normal, no tiene ninguna cosa del otro mundo, ¿ya? Barotrauma, ya, aquí, barotrauma en los dientes, barotrauma gastrointestinal, ¿ya? A uno se ríe, pero tiene que pensar que los dientes, nuestras tapaduras, tienen que estar bien hechas. Si quedan espacios donde se ingresa una burbujita, esa burbujita, si entró, por ejemplo, en los 20 metros, cuando suba se va a expandir, nos va a ir dañando los dientes. Tenemos que cuidar Ok. nuestros dientes, tenemos que ir a hacer nuestra visita al odontólogo, ¿cierto? Al dentista, tratarlo. Si tenemos problemas de caries, tenemos que tratarlo, si no esa caries se va a romper, ¿ya? Nos va a causar un malestar, ¿ya? Es muy importante esto. Yo he visto buceadores perder dientes en buceos largos, profundos, por cosas tan sencillas como esta, ¿ya? Ir al dentista, cuidarse los dientes, ¿ya? Hay muchos videos explicativos de esto, pero hay que considerarlo. Y el tema gastrointestinal, ¿ya? Este es un tema importante. Hay gente hoy día que consume todo tipo de comidas, ya tenemos muchas tendencias. A mí me dicen, Daniel, a veces me siento hinchado después de bucear. Bueno, lo más probable es que comiste. Entonces, aquí hay que entender que cuando nosotros comemos, después esa comida, ¿cierto? Se va a nuestro estómago, donde se produce este, este proceso, digamos, en que el cuerpo humano separa, ¿cierto?, los nutrientes, lo que utiliza, y ese proceso genera gases, ¿ya? Y hay alimentos que generan más gases que otros. Y cuando estoy buceando, y si ese alimento está haciendo digestión bajo el agua, nos vamos a la ley de Boyle, de los gases, y se producen, ¿cierto?, esas variaciones de gases a profundidad, que llegan a ser molestas después, ¿ya? Entonces, cuando comemos, tenemos que ver qué vamos a comer. Por ejemplo, tenemos que evitar todas las comidas que sabemos que producen flatulencia. Coliflor, poroto, ¿cierto? Lenteja, ¿ya? Hay un cebolla, por ejemplo, tenemos que entender. Las gaseosas, ¿ya? No deberíamos tomar una gaseosa antes de bucear, porque ese CO2 que trae bajo el agua, ya como yo digo, nos va a causar un malestar. Se va a ver cómico el buceador, ¿cierto? Emitiendo burbujas por acá, por la cabeza y por atrás, ¿ya? Uy, pasan esas cosas, ¿ya? Uno se ríe, pero hay que preocuparse de tener una correcta alimentación para bucear, ¿ya? Ok. ¿Ya? Esto, eructos, molestias, cólicos, etcétera, termina la persona, quiero ir al baño, quiero ir a una farmacia a comprarme algo y otros problemas que no vamos a mencionar, pero imagínate, ¿ya?
Esto es lo que mencionábamos, lo que te dije recién, ¿cierto? Aquí hay porotos, coliflor, bebidas gaseosas de todo tipo, marca, etc. ¿Ya? Precaución, evitarla. ¿Ya? El apriete o el squeeze de la máscara, ¿ya? Resulta que la máscara de buceo también cubre la nariz. ¿Por qué? Porque cuando yo me sumerjo, la máscara se va a aprisionar, el agua la va a apretar, porque adentro lo que hay es gas, aire. ¿Por qué está la nariz? Porque con la nariz yo voy a soplar, exhalo aire por la nariz y va a cubrir este volumen, este espacio. Y con eso también vamos a tener que tener nosotros la misma presión interna en la máscara con la presión externa, ¿ya? Entonces, cuando buceamos, cada cierto rato hay que exhalar por la nariz, ¿ya? Si tú no lo haces, cuando termine el buceo vas a tener la máscara marcada y toda tu parte visual de la cara se va a ver irritada y los ojos medio saltones, ¿ya? Hay gente que tengo que literalmente a veces sacarle la máscara bajo agua y que se la coloquen porque no se la arreglan, no exhalan, ¿ya? Y eso puede causar un malestar grave, ¿ya? Es cómico, la verdad que las personas, uno siente que la máscara te aprieta y es casi automático, pero hay personas que le cuesta, ¿ya? Lo que mencionábamos nosotros recién. Exhalar por la nariz. El tema de los lentes de contacto, yo siempre digo al resto, pregúntele a su médico, hay mucha tecnología, hay gente que dice yo buceo con lentes de contacto porque son desechables, después me los saco, los cambio, etc. Pero si usas lente de contacto o algún dispositivo, ¿cierto? Hay que considerar que con el agua salada podría causarte algún problema, ¿ya? Hoy día, cuando uno ya, si tú dices, Daniel, me gustó bucear, hoy día venden máscaras con cristales ¿En ópticos. serio? Sí. También venden cristales ópticos para colocarle a las máscaras. Hoy día, para el tema de todas las personas que ya vamos teniendo problemas a la vista, hay una gran variedad de opciones, ¿ya? Para las máscaras para usar. Ahora, como vamos a mencionar también, cuando nos sumergimos, se produce, ¿ya? Un concepto de que aumenta la visión un porcentaje. Por lo tanto, hay ciertos problemas ópticos que bajo el agua se solucionan, ¿ya? Por un efecto óptico que se produce, Mm. ¿ya? Los principales efectos de la presión en el descenso, los barotraumas, ¿te acuerdas que te mencionaba yo? ¿Qué pasa si yo al traje seco no le echo aire? Como tiene un espacio cerrado, me va a generar lo mismo que la máscara, esos apretones. Por lo tanto, el traje seco trae una válvula frontal en el pecho en la cual yo le inyecto aire. Voy a ir bajando y voy a ir inyectándole aire para evitar eso. A la vez, al inyectarle aire, el aire es el que me va a aislar del entorno, ¿ya? El aire viene a ser un aislante térmico, ¿ya? Con el agua que me rodea, ¿ya? Por eso también es importante que el traje no quede muy grande para que no se hinche tanto. Y lo mismo serían los mismos síntomas anteriores, pero el traje al comprimirse, al apretarte, te va a limitar los movimientos. Esto es muy notorio. Además del dolor que te da esto que te genera pellizcones, ¿ya? Cuando uno tiene una falla completa, el traje seco, no puedo echarle aire por ningún motivo, ¿ya? Literalmente tienes que abrirlo un poco e inundarlo para que iguale un poco de presión. No es grato, ¿ya? Obviamente, cuando me preguntan, verificar el traje seco, mantención, ¿ya? Ir chequeando el traje en el buceo. Resumen de los barotraumas, ya antes de bucear, verifique y puede ecualizar. Los barotraumas en el oído y con la máscara son evitables, realizando una buena ecualización. Vamos a ecualizar antes de sentir dolor. Si se siente la presión en el traje seco, inyectamos gas hasta que se alivie, ¿ya? Y vamos a hablar siempre de tener un control de la flotabilidad adecuada, fundamental para evitar la ocurrencia de barotrauma o lesión. Esa parte en las clases prácticas, en aguas confinadas y en agua abierta, es fundamental, ¿ya? Vamos a estar en Ok. el agua trabajando muy fuerte esto para que tú estés tranquila, estés relajada buceando, ¿ya? Te sientas confortable, te sientas cómodo, ¿ya? Referente al equipo buceo, ya hemos visto algo, la máscara, ¿cierto? La mencionábamos. Si un espacio sin aire, yo quiero ver con el agua, voy a ver distorsionado. Entonces, se crearon la máscara con el objeto de generar un espacio con aire, ¿ya? Que me permite ese espacio con aire poder mirar, ¿ya? Aquí ves una máscara, ¿ya? Vemos que tiene una nariz, ¿cierto? Un cristal. Eso tenemos que entender que nos tiene que cubrir. La máscara normalmente va a ir pegada a la piel,
tú tienes cabello, preocuparse que el cabello quede fuera. Las máscaras hay que seleccionarlas primero porque nos quedan bien y después porque sean bonitas, ¿ya? Todos tenemos cabezas, caras distintas. Yo estoy más viejo, tengo arrugas, ¿ya? Entonces, hay una serie de consideraciones que uno tiene que considerar, pero la máscara tiene que sellar. Y yo cuando la ajusto suave para no deformar el sello. Si la aprieto mucho, el sello se deforma y finalmente no sella, ¿ya? Aquí está una imagen, ¿cierto? El cabello, por ejemplo, aquí se está poniendo esta chica la máscara. Tú ves como el cabello se está ajustando aquí al lado. De ahí se va a tener que sacar todo este cabello que está acá. Va a tener que dejar los pliegues bien puestos. Es dedicarse, cuando uno se coloca la máscara, le dedica un tiempo adecuado para que quede correctamente puesta. ¿Ya? Máscara aquí yo te ponía, ¿cierto? Acá hay sistemas ópticos, o hay hoy día, la verdad, un sinnúmero de elementos para el tema óptico, ¿ya? Máscaras de silicona, máscaras de cristal templado, ¿ya? Hoy día en el mercado hay muchas marcas para que tú vayas bien. Lo que te mencionaba, ¿ya? Eh, Se hace necesaria una precaución especial para evitar la pérdida por remoción o inundación de la máscara. Si la máscara se sale, se mueve, ¿ya? Uno la tiene que tomar con la mano y le da una vuelta hasta que se arregle. Yo siempre recomiendo, ya con experiencia de vida, que uno siempre lleve dos máscaras, ¿ya? Una máscara la guardo en un bolsillo del compensador o del traje de buceo. Si falla la máscara, me puedo colocar la otra, ¿ya? Aquí ves un buceador, está la máscara bien puesta en su cara, ¿cierto? Ya antes de sumergirse, ¿ya? El cabello queda fuera. Vamos a hablar que las máscaras se empañan, se producen efectos térmico. Por lo tanto, hoy día, para que no se empañen, venden algunos productos que yo le coloco a la máscara que evitan que se empañen. Hay varios. También está el común que le coloca saliva, la frota con saliva y la limpia y se la coloca. Hay varias formas para poder evitar que se empañe. Cuando uno sale de playa o va a recorrer una distancia nadando por superficie, es recomendable tener un snorkel para ir respirando si quiere ir mirando hacia abajo, ¿ya? Para no consumir el gas de la botella. Pero cuando yo me vaya a sumergir, tengo que considerar que este snorkel lo tengo que sacar y guardar. El snorkel no debería quedar en la máscara, puesto porque este tubo no, puede ser un motivo de enredo en el buceo, de enganche con algo, ¿ya? Tiene que ser confortable, tiene que idealmente tener una válvula de contraflujo para evitar que nos entre agua, que traiguemos agua, ¿ya? Ujú. Y las aletas, ¿ya? Nos van a propulsar. Nosotros, como digo, aletas, recalco la palabra, ¿ya? Nosotros las vamos a mover. En las aguas confinadas vamos a ver nuestro tipo de aleteo, ¿ya? Hay varios tipos de patadas con la pierna extendida, tipo rana. Vamos a ir viendo distintos tipos de aleteo de acuerdo a tu fuerza corporal y también vamos a intentar enseñarte la patada de rana, ¿ya? Que es la patada más eficiente para no levantar sedimento y que nos ayuda correctamente para una flotabilidad neutra sin un mayor esfuerzo. La patada con las piernas Ok. estiradas es muy buena para cierto tipo de buceo y cierto tipo de fuerza, ¿ya? Pero en sí, lo importante hoy día de las aletas, ¿ya? Que hay mucho tipo de aletas, aletas como esta, por ejemplo, que te cubren todo el pie, que se usan mucho en aguas del Caribe, aguas tropicales o más calientes, o aletas con el talón abierto, donde nosotros nos colocamos un botín, un zapato de neopreno, que nos da una mejor protección térmica, ¿ya? Pero aquí lo importante de las aletas va a ser primero que estén acorde, ¿ya? A nuestra fuerza, a nuestra capacidad física. Las aletas, mientras más grandes, más robustas, más marcados los canales, requieren más fuerza, pero son más eficientes. Las aletas, mientras más blandas, más suavecitas, requieren menos fuerza, pero normalmente son menos eficientes. Obviamente hay aletas término medio que reúnen ambas características. Ojo que las aletas de buceo, como son las que están en la imagen, son distintas a las aletas que se usan en la apnea, que son aletas muy largas, ¿ya? Esas aletas de apnea no son recomendables para bucear porque al ser tan largas, normalmente esos buceadores no la controlan bien su paleta y van golpeando el entorno, ¿ya? Y van levantando sedimento.
Entonces, vamos a buscar una aleta correcta para ti y lo vamos a ir viendo físicamente cuando estemos en aguas confinadas. Lo importante es que tú te sientas cómoda con la aleta. Cuando uno nunca ha hecho ejercicio físico con ciertos tipos de músculos, es normal que cuando va a bucear, termina de bucear, le va a doler el empeine, va a sentir que algunos músculos tienen tirones, producto de que está moviendo ciertos músculos por primera vez. ¿Ya? Los botines, ¿ya? Que vamos a ver acá en esta imagen, hoy día hay muchos tipos calcetín, más delgados, más gruesos. Lo importante es que te permitan un movimiento de la pierna, que te den la protección térmica de acuerdo a la temperatura de agua mar donde estás buceando, ¿ya? Hay que cuidarlo, ¿ya? Hay que cuidar bien el cierre, hay que lavarlo al terminar de bucear y obviamente ver tu talla, ¿ya? Si yo tengo botines con suela, evitar que sea, o sea, debería ser una suela antideslizante, que no me resbale. Acordarse que en el agua, en ciertos lugares, los muelles, se producen algunos musgos, se producen algunos lugares donde uno se resbala mucho, por lo tanto, siempre va a caminar con cuidado, ¿ya? Lo que es guante y mitones, ¿ya? Es muy importante cuando uno bucea estar protegido térmicamente. Yo normalmente cuando parto buceando no le coloco guantes a los alumnos porque pierden movilidad. Y cuando terminan su curso, ya les digo, usen guantes, para que primero sientan con las manos. Eso implica que van a sentir un poco el frío, ¿ya? Pero cuando seleccionemos nosotros, ¿ya? ¿Qué vamos a colocarnos? Tenemos que entender, ¿ya? Que podemos perder movilidad, sentir, tacto, ¿ya? Estos guantes de acá son guantes más o menos de 3 milímetros con cuero, ¿ya? Acá guantes de neopreno, ¿ya? Acá guantes tipo mitones. En esto, paraguas muy frías, pero tengo que tener cuidado porque obviamente mis dedos los muevo menos, ¿ya? Ujú. Entonces, tengo que tener una correcta selección de mi eh, guantes de acuerdo a lo que quiero hacer y de acuerdo a lo que yo necesito trabajar bajo el agua, ¿ya? Puede ser que tú digas, no voy a bajar, tranquila, no tengo que tocar nada, y me voy con unos guantes lo suficientemente gruesos que sean confortables, ¿ya? Ujú. Las caperuzas, que va a ser este gorrito que nos ponemos en la cabeza, nos va a proteger nuestra cabeza. La cabeza es donde nosotros perdemos la mayor cantidad de calor corporal. Por lo tanto, tenemos que abrigarla, ¿ya? Para eso están estas caperuzas, ¿ya? Que hay de todo también en el mercado, como la anterior, más delgadas, más gruesas y bastante más gruesas, que buscan generarte un confort adecuado para cuando tú uses, ¿ya? Buscan que tú te sientas cómoda, caliente, ¿ya? Abrigada. Y ahí volviendo un poquito al tema del oído, si la caperuza me aprieta mucho, podría ser que me genere una dificultad al compensar. Entonces, de repente, hay que abrir la caperuza, dejar que entre agua y compensar, ¿ya? Referente a lo que es boya de marcación, la que mostrábamos en una foto antes, ¿cierto? Va a servir para apoyo de seguridad, va a servir para flotar, va a servir para que una embarcación nos vea, va a servir ante una emergencia, ¿ya? Esta boya que uno ve grande, que se extiende, queda reducida a estos tamaños, que son como un pequeño purito, digamos, como el tamaño del puño de mi mano, o tu mano. Va a ir con es una boya amarilla, un SMB, acá vemos un snap, ¿ya? Que es el ganchito que conecta uno con el cordel que va en este spool a la boya. Y en términos generales, ¿ya? No está normalizado en todas partes, pero en términos generales, este color naranjo o rosado se considera que un buceador está ok, y el color amarillo se asocia a que el buceador necesita ayuda, apoyo en algo, ¿ya? Hay que llegar a un acuerdo cuando uno va a bucear un lugar, si es que va con SMB, y si que lleva a los dos, decir este que estoy bien y este que necesito apoyo. Siempre hay que conversar las cosas porque cuando uno va a distintos lugares, no todos siguen las mismas políticas, entonces tiene que llegar a un acuerdo de que va de la seña, ¿ya? Ok. Acá, por ejemplo, ve un buceador, ahí está con su boya, está llegando al bote, bien extendida, ¿ya? Acá otra imagen, ¿cierto? Esta está bien, esa está bien, y esta boya que le pusieron, ese enví que le pusieron muy poco aire, así no es como uno debe quedar, ¿ya? Porque comprenderás que eso no se ve en el agua, ¿ya? Ujú. Y hay banderas de buceo donde nosotros, son normas internacionales, esta bandera que se llama ALFA, que la usan los buques, significa
tengo buzos bajo agua. Teóricamente, al tener una bandera alfa y una boya, ninguna embarcación se debería acercar a mí a 100 metros. Eso, donde nosotros estamos, lamentablemente no se cumple. También está la bandera roja con la línea blanca, que fue creada en Estados Unidos, en un centro de buceo. Hoy día se ha popularizado mucho. No es una bandera oficial, pero es una bandera que también quiere decir lo mismo, que significa buzos bajo agua. ¿Ya? Y referente a los cuchillos, elementos de corte, ¿ya? Cuando hay líneas de pesca, yo necesito cortar algo, ¿ya? Alguna cosa. Ahí lo más importante es como dice acá, debe cortar, ¿ya? Eso es lo más relevante. Cuando me dicen, ahí tengo un cuchillo hermoso, un cortalínea, la primera pregunta es, ¿corta? Si no corta, no sirve, ¿ya? Hay gente que tiene cuchillos, nunca han tenido filo, o están tan oxidados que la verdad que no cortan, no sirven, ¿ya? Y de corte, por ejemplo, acá hay un cuchillo buceo, ¿ya? Y acá hay cortalínea. En el mercado de ambas cosas hay de todo, ¿ya? De todo en el mercado cuando uno quiere tener. Son elementos de seguridad que se recomiendan tener. Yo en general a la gente buceando le digo tener un cortalito, ¿ya? Mantenimiento, y aquí en esta parte de mantenimiento en general, esto es para todos los equipos de buceo. Siempre evitar la luz directa al sol. Todo el equipo se lava con abundante agua dulce, el cuchillo o el cortalínea se saca de su bolsillo, se lava el estuche, almacenar en un lugar fresco y seco, ¿ya? Esto suena básico, pero esto es importante. Si yo salgo a bucear, coloco el equipo y lo quiero lavar al día siguiente, el agua de mar se seca, la sal queda dentro, la sal puede partir oxidando. Si se secan los cierres, esos cristales de sal, cuando los quiera sacar, van a raspar, van a consumir la goma, va a ir dañando el equipo. El ideal es que salgo de bucear y lavo inmediatamente mi equipo con abundante agua. Si hay un bidón, lo meto en el bidón. Lo meto, lo estrujo y lo saco. Pero también me tengo que preocupar que ese bidón de agua tenga agua cambiada, no sea un agua que lleva ahí una semana o un mes, porque si no lo estoy metiendo en una salmuera. ¿Ya? La adaptación al medio. ¿Ya? Esto acá en un naufragio. ¿Ya? Que estábamos explorando, ¿ya? Vamos a ver que cuando la luz es, es una frecuencia, y esa frecuencia cuando ingresa al agua va a tener una serie de consideraciones. Me voy a ir a la foto anterior. Si tú ves los focos, más la persona que tomó la imagen, no iluminan todo. Si tú ves acá atrás no se ve, ¿ya? La luz la absorbe el agua, ¿ya? Debido a la refracción, ¿ya? Y a la absorción propia del agua. Entonces, cuando hablamos de bucear, tenemos un efecto primero. El sol produce una reflexión, ¿ya? Hay luz que se devuelve, ¿ya? Tenemos también en el agua plancton, ¿ya? Que es porque lo que comen los peces dentro de la cadena evolutiva, ¿cierto? De la alimentación, que eso también es como un muro, va deteniendo los rayos de luz. La reflexión, ¿ya? Entonces uno dice, para bucear necesito luz artificial. Nos vamos a dar cuenta que normalmente al bucear la luz solar llega a los 15 metros. Mientras más claro o menos elementos en suspensión hay en el agua, la luz llega más profundo. Hay lugares, por ejemplo, como la isla de Rapa Nui, donde la luz llega sin problema hasta los 80 metros a lo menos. Pero en el transcurso que vas descendiendo se van perdiendo los colores. Y a los 70, a los 50 metros, todo se ve azul. ¿Ya? La refracción, ¿cierto? Es la curvatura de la luz a medida que pasa a través de medios de diferentes densidades, ¿cierto? Entonces, la refracción, que nosotros usamos la máscara para evitar ciertas cosas, ¿ya? Nos va a hacer que, primero que nada, que veamos los objetos más cerca, lo que te mencionaba, el tema de cuando uno es corto de vista. Hay veces que se solucionan problemas. Eso también hace que cuando yo veo algo cerca, está un poquito más lejos, y cuando veo algo de un tamaño, también los ojos me engañan del tamaño real que era, ¿ya? Entonces, por eso de repente uno toma foto bajo el agua y lleva algún objeto que tenga una medida, la coloca al lado y la toma para que uno tenga una percepción real de cuál es el largo de ese objeto, ¿ya? Entonces, la luz blanca se compone de un espectro de colores, ¿cierto? Aquí lo vamos viendo, pero en la medida que nosotros nos vamos sumergiendo, los colores bajo el mar se van perdiendo. El rojo a los 6 metros, el naranjo como a los 8, el amarillo como a los 17, ¿ya? Y si tú ves el azul, el que sigue. Por eso las fotografías,
por ejemplo, yo fui ahora a Rapa Nui, que tomé en Rapa Nui, cuando ya la luz no llegaba más afuera, se ve todo azul. Y un azul potente, intenso, ¿ya? Entonces, la absorción de los colores, en términos generales, va produciéndose el rojo a los 7, ¿ya? Para eso y para poder ver los colores que naturales, yo tengo que llevar focos, luces. Entonces, lo que logra iluminar los focos te muestra los sinnúmeros de colores. Ahora, si yo buceo en un lugar que tiene claridad hasta los 10 metros, normalmente se ve todo con los colores naturales. Pero ya paso los 10 metros y voy perdiendo los colores y se va viendo todo más azul. ¿Se entiende, Pamela? Sí, súper claro. ¿Ya? Entonces, esa absorción la vamos contrarrestando nosotros con distintos focos, ya, distintos elementos. Hoy día hay un sinnúmero de marcas, equipos, procedencias, lúmenes, medidas para poder bucear y de costo, ¿ya? Lo otro que es importante que sucede bajo el agua es que es el tema del sonido. El sonido bajo el agua se transmite más rápido que en el aire. Por lo tanto, cuando yo siento un ruido bajo el agua, cuesta mucho saber de dónde proviene. No es fácil. Yo cuando siento un ruido giro en 360 grados, me doy una vuelta para intentar más o menos orientarme. Si no, es muy difícil saber. Por lo tanto, cuando queremos escuchar un ruido, podemos sentirlo como que estuviera muy cerca, pero realmente está lejos. ¿Ya? Eso desorienta. ¿Ya? Eso sería todo por lo de este capítulo. Dudas, consultas que tengan. No, ninguna duda. Todo súper claro ¿Ya? y entretenido. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, entretenido.